Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, ya sabéis, el día que dedicamos los domingos a una contrarréplica de temas de fondo. Siempre temas interesantes porque son temas que nos traen los propios contraescuchas. Temas que van dejando, que me van llegando, voy metiéndolos en su carpeta, voy metiendo el archivo y cuando les llega su hora, pues los voy sacando. A ver si me da tiempo a meter como mínimo 4 o 5, aunque lleva un tema hoy que es bastante sustancioso y creo que se va a comer parte del programa. Ya lo veréis, porque es un tema que tiene mucha miga. Me refiero al tema este del nacionalismo gallego. Pero bueno, vamos a ver cuántos nos terminan de entrar. Creo que voy a dejar el del nacionalismo gallego para el final. No vaya a ser que me enrolle y al final solo nos entren 2 llamadas. Y nada más lejos de mi intención. Así que vamos a empezar por otras cosas. Bien, si queréis participar en la contrarréplica, la del domingo o la de cualquier otro día de la semana, no tenéis más que pillar vuestro teléfono, abrirlo, desbloquearlo, abrir la aplicación de WhatsApp y darle al micrófono, pero antes de eso no podréis hacerlo si no tenéis el número de la contra, y el número de la contra que deberéis meter ya mismo en la agenda es el 690-827909. Una vez estáis dentro, le dais a grabar la nota de voz y la grabáis, sin más ni más. Os pido, eso sí, que la grabéis en un lugar lo más silencioso posible. Esto es la radio, y en la radio cualquier cosa, el único sentido que le podemos poner es el oído, así que no hay mucho más. Esto, si suena mucho ruido por detrás, ese ruido no se puede quitar porque entra todo por el mismo canal. Bien, pues ya sabéis, 690-827909. Las llamadas, las notas de voz, perdón, tienen que durar o deberían durar entre 1 y 2 minutos. Es lo perfecto. Si duran 3, pues tampoco pasa nada si queréis desarrollar un tema mucho más. Pero vamos, que lo ideal es entre 1 y 2 minutos para que nos entren más notas de voz. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que ante la pregunta que nos hicimos aquí hace ya un tiempo en la contrarréplica de por qué los artistas suelen ser de izquierdas, nos da una respuesta. Hola Fernando, he escuchado en la contrarréplica de hoy domingo que te preguntaban por qué los artistas son de izquierdas. Verás, aquí viene otro punto de vista. La evaluación de una obra de arte, a ti te pasó con Le Corbusier, pero pasa muchísimo, es muy social. Es una obra de arte, es una evaluación muy social. Y no solamente tiene que tener en cuenta la obra en sí. O sea, la obra en sí no tiene ningún valor artístico. Es la sociedad la que le da ese valor artístico. No estamos hablando de una herramienta con la que puedes apretar tornillos y aprietas esos tornillos y pues evalúas que la herramienta funciona mejor o peor. En el arte no funciona así. Una película que es amada por unos puede ser odiada por otros. Y bueno, ya con los cuadros ni te quiero contar. Entonces, llega un momento en el que cuando un artista no tiene demanda de su obra, tiene 2 opciones. Una es pensar que sus obras no gustan a los demás, que básicamente es el capitalismo. Oye, no, quizá deba hacer otra cosa porque mis canciones, mis cuadros, mis películas no gustan y quizá debería orientarme más a la sociedad en el capitalismo, es decir, buscar lo que le gusta a los demás. O puede tomar otra filosofía, que es los demás no tienen ni pajolera idea de arte y por lo tanto tendrían que aprender a valorar mi arte mejor. Pues la mayoría es mucho más fácil tomar la segunda opción, ¿no? Decir que los demás están equivocados y tomar la segunda opción. Entonces, bueno, pues el político es el mejor amigo de estos aprendices de mago, ¿no? Lo que quieren es enseñar, adoctrinar a que el gusto de todos nos orientemos a una cosa así. Y el Estado está muy a favor de eso. Más cuando estos artistas están con el poderoso, desde tiempos de Roma, como tú bien sabrás, y le hacen publicidad al estatista de turno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que obviamente si tú le dices a una persona que es un pintor o que es un artista que un camarero gana más, aunque tenga doctorado o sea, haya hecho 1000 obras y sepa escultura y tal,
pues no les sienta bien porque ellos creen que su obra tiene que ser más valorada por los demás y que tienen que poner ellos los precios, pues ahí lo tienen. O sea, al final se apoyan todos en el Estado y la mejor escenografía para el Estado es la izquierda, es la progresía, porque ellos se apoyan sobre todo en el Estado y no creen que el mercado deba dictar nada. Bueno, me ha salido un poco largo, pero un saludo y enhorabuena como siempre por el programa, Fernando. Esta tesis tuya, Francisco, que no está mal tirada, lo reconozco, explica por qué los artistas sin éxito, que evidentemente son la mayoría sin éxito masivo, quiero decir, se hacen de izquierdas. Es decir, lo que vienes a contarnos es que sustituyen un mercado amplio por uno muy restringido, el de los políticos. En el mercado amplio tienen que competir con otros artistas, lo intentan, no les funciona, eso les enfada y entonces se especializan en ese mercado restringido, el mercado de la política. A poco que sepan moverse bien y conseguir los contactos adecuados, pues claro, a partir de ahí ya no les faltarán los encargos. En fin, ahí tenemos España y los cientos de miles, cientos o miles, no cientos de miles que tantos no hay, aunque no sé, porque allá donde uno va por España se los encuentra. Pues habrá sí, miles tranquilamente, miles de rotondas decoradas con presuntas obras de arte, la mayor parte de ellas que a veces no son más que un amasijo de acero corten con algo de literatura. Bueno, eso sí, en literatura siempre le ponen, mucha especialmente en la inauguración, que explica lo que quería decir el artista con toda esa rumbe que han puesto ahí en mitad de la rotonda. Hace unos años un periódico hizo una pasarela de la de Efesio, ¿no? Lo recuerdo, era cosa de 10 o 12 años sobre las rotondas que se habían ido poniendo en España con decoración. No es que todas tengan, pero creo que no hay municipio en España que no tenga su adefesio correspondiente, cuando no son varios, encima de una rotonda. Es el lugar perfecto porque, claro, la gente pues va en el coche, lo ve y algunos pues después de eso quieren dejar de vivir. No, ahora en serio, se han hecho auténticas salvajadas. En tiempos de la burbuja inmobiliaria, como se urbanizó tanto territorio en toda España y se levantaron tantas casas, pues claro, había mucha rotonda disponible. Ya sabéis que las rotondas se pusieron de moda en España, era cosa de unos 25 años más o menos, a principios, mediados de los 90, y hoy son, eso sí, cientos de miles de rotondas los que hay en España, y a algunos alcaldes y concejales de cultura pues les parecía que había que decorarlas un poquito, que no bastaba con poner un par de olivos o una palmera en las regiones donde sí crían las palmeras, o unos arbolitos o qué sé yo, unos geranios. No, que mejor poner una obra de arte para que la rotonda pasase a la posteridad. Bien, en ese caso el 99% de las obras, entre comillas, de arte de las rotondas son esos mismos artistas que se llevan bien con el poder. Pero claro, esto de lo que nos hablas explica eso, artistas sin éxito, que ven que en la política hay un mercado alternativo que puede llegar a ser también muy lucrativo, pero no explica por qué artistas de muchísimo éxito, y los hay, claro, actores, cantantes, pianistas, pintores, en fin, muchísimos escritores, también se declaran de izquierdas. Es decir, gente que gana muchísimo dinero en el mercado, que luego además dice que es de izquierdas. Estos últimos sí que encuentran aceptación en el mercado amplio y no necesitarían en principio recurrir al mercado restringido de la política. Pero claro, como comentaba en aquel programa, declararse de izquierdas, y esto es meramente declarativo, les reporta numerosas ventajas profesionales y también ventajas de conciencia. En Occidente, decir que se es de izquierdas, simplemente decirlo, no hace falta más. Bueno, a veces toca firmar algún manifiesto, pero bueno, eso no es muy costoso, es echar la firma y asunto resuelto. Pues solo decir que eres de izquierdas te convierte automáticamente en buena persona. Ya está, puedes dormir tranquilo, estás muy a gusto, puedes salir predicando aquí y allá. Claro, si te paras a pensarlo, las ventajas de declararse de izquierdas son muchas y los costes bajísimos, por no decir nulos, porque nadie te exige que vivas conforme a lo que predicas. Si tienes que, no sé, qué sé yo, 20 casas en propiedad y hay algún que otro artista que tiene 20 casas o más en propiedad, artista de izquierdas, quiero decir, no te van a pedir que los socialices entre quienes no tienen casa. Tampoco te van a pedir cuentas si ganas más o menos dinero. Al contrario, mirarán quién no se ha declarado de izquierdas que gana dinero para echárselo en cara. Pero el que antes ha tomado esa precaución, pues a ese no se le molesta. Es una especie de... Esto de declararse de izquierdas, no digo ser, digo declararse. Nada más. Es una especie de detente bala a un precio muy asequible.
Además, a muchos les hace sentir bien. Gente que no está en temas de teoría política, que les importa un bledo eso, pues dicen, no, pero yo me declaro de izquierdas porque además no son los buenos. Bueno, pues ya está. Y esto me hace dormir mejor. Para cualquier cosa mala que pase en el mundo, pues siempre tienen una explicación de la que echar mano. Ya sabes, el capitalismo, que es la explicación omnicomprensiva para todo. Tienen también los bancos, las empresas que cotizan en bolsa y, en fin, un largo etcétera. En resumen, que lo sorprendente, Francisco, no es que haya artistas de izquierda. Eso no tiene nada, absolutamente nada de sorprendente. Lo sorprendente es que algunos declaran que no lo son. Ya está, no son muchos, la verdad, pero alguno por ahí hay. En estos casos, pues la verdad es que hay que quitarse el sombrero, aunque solo sea por el gesto de valentía que están teniendo, de que con lo fácil que te sería, ¿no? Decir soy de izquierdas y asunto resuelto. Luego pues echas una firmita de vez en cuando en algún manifiesto en el país. Cuando te preguntan en una entrevista, sueltas dos cositas sobre lo que estén en ese momento, el feminismo, el cambio climático, lo que toque en ese momento y ya está. Y automáticamente has comprado la paz más absoluta. Nadie te recriminará nada y además, y esto es importante, oye, que tenemos que dormir con nosotros mismos todas las noches, te sentirás incluso mejor. Bien, seguimos. Vamos ahora con Javier, que plantea el tema de si los residentes en el extranjero, es decir, los españoles que residen en el extranjero, deberían tener o no el derecho a voto. Hola, Fernando. Actualmente resido en el extranjero. Llevo 8 años fuera y siempre he ejercido mi derecho a voto en España desde que resido fuera. En los últimos años he tenido alguna que otra discusión con amigos y familia que residen en España a costa del voto desde el extranjero. Y me llama la atención que mucha gente piensa que los residentes en el extranjero no deberíamos tener derecho a voto. He estado informándome y he podido comprobar que cada país tiene sus propias leyes al respecto. Irlanda, por ejemplo, no permite el voto desde el extranjero, mientras que otros países permiten el voto durante un número determinado de años desde que abandonas el país de origen y España permite el voto desde el extranjero sin ninguna restricción. Yo puedo entender que a las personas que viven en España no les agrade que gente que no reside allí voten y puedan alterar los resultados, aunque creo que es una opinión un poco democrática y desde mi punto de vista bastante retrógrada, además de contraproducente para el país en cuestión. No sé qué opinas, pero si se deniega el derecho a votar desde el extranjero, se estaría callando a cientos de miles de personas y sus opiniones. Yo no soy defensor a ultranza del voto desde el extranjero, sino de la democracia. Y no permitir votar a una persona, ya sea del país en el que reside o en el país desde el que proviene, me parece antidemocrático. De hecho, me sorprende que en Europa ocurra esto. Por otro lado, un país que acalla a los ciudadanos que viven en el extranjero me parece peligroso, ya que los que votan desde dentro yo creo que pueden estar mucho más manipulados. Y todo esto sin hablar de lo que enriquece el vivir fuera y conocer otras culturas. Creo que tú has vivido fuera y podrás confirmar esto además. Yo siempre he seguido de cerca y con interés la política y lo que ocurre en España, y muy probablemente de una manera más intensa que mucha gente que reside allí. Y los motivos por los que ejerzo mi derecho al voto principalmente son dos. Por un lado, aunque llevo muchos años fuera de España, 8 ya, siempre me he sentido y me siento español, y para mí mi casa sigue siendo España. Además, me temo que ese sentimiento va a seguir ahí tantos años como siga aquí o donde sea, fuera de España. Por otro lado, si alguna vez me ocurriese algo a mí o a mi familia que nos impidiese vivir fuera, el lugar natural al que volvería sería España y por lo tanto voto para que si algún día llega ese momento pueda volver al país que yo quiero que sea. En fin, quería saber tu opinión al respecto y por qué crees que se debe o no permitir votar desde el extranjero. Enhorabuena por el programa y un saludo. Pues vamos a ver, Javier, en España el derecho a voto va asociado a la nacionalidad, como bien sabes, no a la residencia. Puedes haber nacido fuera de España, tener la nacionalidad porque tus padres eran españoles, no haber pisado España en tu vida, pero tienes derecho a voto. Es un derecho que todo español adquiere cuando cumple los 18 años y nadie te lo puede quitar si te vas a vivir fuera o aunque hayas vivido fuera toda tu vida. A ver, yo en esto de votar creo que no soy la persona más indicada para hablar y para decir si se debe o no se debe, pues porque no predico con el ejemplo y no está bien. Yo no soy de los que van a votar, ni en España ni en el extranjero, y he vivido fuera en algunas elecciones. Las últimas fueron las municipales y autonómicas del año 2015,
que hubiera podido votar no en las municipales, pero sí al menos en las autonómicas, cosa que no hice, por supuesto. Pero vamos, que ese año no, y ese año hubo más elecciones a final de año, hubo dos. En 2015 hubo luego las nacionales, que esas, por supuesto, votas aunque vivas donde vivas, y tampoco voté, por supuesto, pero bueno, en mi caso es un caso particular, pero de cualquier manera creo que sí, que es un derecho y no hay que darle muchas más vueltas. Es un derecho que no ejerces además a costa de otros, no estás pidiendo nada. Que te den el derecho al voto, el Estado no te tiene que dar dinero del contribuyente para que votes. Si tienes la nacionalidad española, bueno, pues es o porque has nacido aquí, o eres descendiente de españoles, o la has adquirido tras una serie de años viviendo aquí, has cumplido con los requisitos. En cualquiera de los tres casos, se sobreentiende que te preocupa lo que pasa en España y que la consideras tu país por encima de cualquier otro. Los que quieren arrebatar el derecho al voto a los españoles expatriados arguyen que los que están fuera pues no pagan impuestos. Eso sí lo he leído en alguna ocasión. Y es un buen argumento, ¿para qué negarlo? Caray, tú porque te metes en no estás viviendo aquí, no aportas a la caja común, porque tienes que votar si no estás aquí liquidando. Esto a raíz de los youtubers que se han ido a Andorra, gente de izquierdas básicamente lo decía, pues habría que quitarles el derecho al voto, porque ya no están contribuyendo. Estaban dando un argumento extraordinariamente liberal, sin darse cuenta, y es que el derecho al voto vaya unido a que seas o no seas un contribuyente. Así que, bueno, como estaban tan dolidos por aquello de que el Rubius y demás se hubiese ido del país para no tener que pagar el dineral que pagaba, pues tiraban de cualquier argumento. Pero bueno, ya digo, es un buen argumento. No contribuyes, luego ¿por qué vas a votar? Pero es que entonces habría que quitar el derecho al voto a todo el que, viviendo dentro de España y gozando de la nacionalidad, no paga impuestos. O directamente el que no solo no paga, sino que además recibe ayudas del Estado. Otros lo que hacen es arguir que si vives fuera y votas, estás decidiendo quién gobernará en un país en el que no vives, que a lo sumo pues vienes de vacaciones de vez en cuando y ya está. Lo cual también es cierto, es decir, estás votando por el presidente del gobierno, no se vota por el presidente del gobierno en España, se vota para formar las Cortes Generales, pero bueno, que estás eligiendo un diputado, ¿no? Unos diputados y que claro, esos diputados van a pesar sus decisiones sobre un país en el que tú no estás viviendo. Pero claro, en tanto que eres español, puedes volver a España cuando lo desees y una vez en España establecerte aquí. Pongamos, no sé, que hay elecciones hoy, que además es domingo, así que es un día perfecto para las elecciones. Estás viviendo en el extranjero, como es tu caso, y no te dejan votar, y claro, pues no votas. Pues bien, dentro de 3 meses, es decir, en el mes de octubre, pues decides que no, que vas a volver por la causa que sea. Bien, en ese caso no habrás podido participar en la elección del nuevo Parlamento, del país que aparte de ser el tuyo es en el que estás viviendo ya. Así que por resumirlo mucho, Javier, a mí me parece muy bien que los que vivís fuera votéis. De hecho, me parece muy bien que la gente vote así en general y que luego se vaya a tomar unos pinchos con los amigos. Lo segundo, eso sí, lo de los pinchos, creo que le aprovechará bastante más que lo primero. Vamos ahora con Rubén, que es de Chile y que me quiere llevar la contraria sobre algo que dije aquí sobre la homosexualidad y sobre la disforia de género, en otra contrarréplica de hace ya un tiempo. Vamos, que no está de acuerdo con nada de lo que dije en aquel programa y nos quiere aportar sus razones. Decir que dentro de los animales existe la homosexualidad es bastante discutible, pero bastante discutible. De hecho, es una situación que se da entre machos. O sea, el lesbianismo, porque yo por lo menos nunca he visto dos hembras que estén estimulándose, amándose. No. En el reino animal funcionan otro tipo de lógica, Fernando. El reino animal funciona en la lógica de la dominancia, de la subordinación y de la manada. Entonces, generalmente cuando esta situación se da en donde un macho accede analmente a otro macho, generalmente el que hace la labor de activo que podría ser es el macho alfa. Las motivaciones no son amorosas, no son afectivas. Las motivaciones son de otro tipo, son de dominancia y de humillación y de subordinar al pasivo. Es básicamente una forma de dominar dentro de la naturaleza, de mantener al otro a raya. Entonces, ¿realmente tú crees que ese macho accede analmente a otro macho por amor? ¿Por afecto?
¿De verdad, Fernando? Y con respecto a lo de la disforia de género, dijiste que habían seres humanos atrapados en otros cuerpos, en cuerpos equivocados. Y yo te pregunto, ¿qué examen objetivo tienes para poder determinar eso? ¿De verdad tú crees que nosotros éramos espíritus, que nos encarnamos en un cuerpo y que chuta, qué mala suerte, a esas personas se equivocaron de cuerpo? ¿Realmente crees eso, Fernando? Estoy impresionado cómo ha sido permeado por el discurso progre en este aspecto. Pues a ver, Rubén, yo no sé mucho de zoología, pero por lo que tengo visto y leído, la homosexualidad, tanto entre hembras como entre machos, sí que se da en el reino animal. Es decir, las relaciones sexuales, si queremos reducir la homosexualidad a eso, que es muchísimo más. Pero bueno, las relaciones sexuales entre machos y hembras de distintas especies. A ver, esto no es que lo haya leído en un sitio y una sola vez, es que lo he leído en muchos sitios, muchas veces y con distintas especies. No es que yo esté muy preocupado por estos temas, pero siempre sí que soy una persona curiosa y si encuentro un artículo o tal, pues o un documental, lo veo y me quedo con la copla y ya sé de qué va la cosa, vamos, y ya te digo, lo he visto y lo he leído en muchísimos sitios. Lo que yo ya no sé es qué les mueve a estos animales a hacerlo y si podemos equiparar las relaciones homosexuales de los humanos con las que tienen, pues qué sé yo, los bonobos o las ovejas. Por desgracia, los animales no pueden contarnos qué es lo que sienten y por qué hacen lo que hacen. Solo podemos observar lo que están haciendo y enunciar hipótesis, que es lo que hacen los zoólogos. Luego llegan otros zoólogos que han observado una cosa distinta, entonces discuten y hay un debate. Vamos, la zoología, como cualquier ciencia, está sometida al mismo método. Respecto a la disforia de género, pues a ver, esto es una discordancia entre el sexo y el género asignado. Nada más. Todos nacemos con un sexo, al nacer sexos hay dos, ya está, masculino y femenino, con su dotación cromosómica distinta y no hay que darle muchas más vueltas. De nuevo, es un hecho observable. Luego está el género, que ese sí, se te lo asignan al nacer. Si has nacido con un cromosoma, bueno, el médico no mira el cromosoma, obviamente mira otra cosa que está entre las piernas y ya sabe automáticamente lo que eres y te asigna pues el género masculino o el femenino. Bien, que hay disforia de género es un hecho, no es algo que yo me esté inventando. Es un hecho porque hay gente que lo padece y la psiquiatría lo tiene bien estudiado desde hace décadas. Hay un montón de bibliografía al respecto. Desconozco por qué sucede, no sé por qué sucede esto, pero ahí está, nos guste o no nos guste. Así que, Rubén, yo no estoy permeado por discurso progre alguno. Yo me remito siempre a los hechos observables, nada más, y trato de entenderlos aplicando la razón. Es simplemente mi procedimiento a la hora de abordar cualquier tema, es siempre el mismo. Bien, seguimos con René, que es de Vigo, y que nos regala una reflexión que os anunciaba antes en la introducción sobre el nacionalismo gallego. Muy buenas, Fernando. Aquí un contraescucha tuyo. Quería comentarte una situación que se vive aquí en Galicia, yo soy de Vigo, y es una reflexión que quiero que me contrastes si es cierto o no, y es, como bien sabes, en Galicia, aunque todavía es minoritario, pero yo creo que a lo largo de estos años va a ir subiendo, es el nacionalismo gallego, que yo creo que está dormido, pero está despertando muy fuerte. Y creo que tiene mucho que ver con la educación y lo que se da a entender desde determinados sectores. Debido a la última contrahistoria de los comuneros, la segunda parte que hiciste, y al tuit que pusiste de la madrileñofobia, que yo sí que la noto desde Vigo, pero de una forma bastante bestia. em, en esta contrahistoria de los comuneros mencionabas las problemáticas que hubo de Isabel la Católica cuando asciende al trono por la muerte de su hermano. En, en Galicia se nos cuenta, cuando estudiamos historia de Galicia y literatura gallega y todo esto, pues que el reino de Galicia era considerado como tal y tenía peso y cogía parte de Portugal, ¿no? Bueno, y todo esto que nos cuentan, pues teníamos nuestra propia nobleza, pero la nobleza gallega
cuando muere el hermano de Isabel la Católica, vaya, se pone a favor de su sobrina en vez de Isabel la Católica. Y cuando desciende Isabel la Católica, se da la rebelión de los irmandiños, que le llaman aquí. Y entonces Isabel la Católica acaba con toda la nobleza gallega, instaura todo nobles de su agrado, castellanos y todo esto. Y a mí me choca un poco cuando en la contrahistoria de los comuneros cuentas como Carlos I, quinto de Alemania, va a las cortes, convoca cortes y las convoca en Santiago y en La Coruña. Y me choca un poco entre la narrativa que hay aquí de, pues eso, el Rexurdimento, Rosalía de Castro y todos estos que nos tuvieron callados a la cultura y a la lengua gallega durante no sé cuántos años, de eso, desde la rebelión de los irmandiños hasta el Rexurdimento, oprimidos y no sé qué, el relato habitual del nacionalismo, y quería preguntarte hasta qué punto está engañando a la gente aquí. Y que nada, solo quiero recordar que en Galicia está el Partido Popular, que tiene narices la cosa. Pero bueno, eso, que muchas gracias y un saludo para todos los contraescuchas y siga haciendo estos magníficos programas. Galicia es, como bien sabe René, una región con unas peculiaridades muy marcadas, más fruto de su situación geográfica que de su historia, esa es la verdad, las peculiaridades gallegas, quiero decir. La historia de Galicia ha corrido paralela a la del resto de España y es de hecho uno de los socios fundadores, tanto que formó parte durante siglos del Reino de León y luego el de Castilla y León. El papel que los gallegos han jugado en la historia de España, pues la verdad es que ha sido mucho mayor que el de otras regiones, que los que provenían de otras regiones, mucho mayor desde luego que el de los catalanes. Ah, caray, no es casual que el patrón del país, Santiago, esté allí y que también lo esté uno de los principales arsenales de la Armada, el de Ferrol, y la Escuela Naval Militar, que está en Marín, en Pontevedra. Por lo demás, pues Galicia, lo he dicho en más de una ocasión, es después de Andalucía la región que más primeros ministros ha dado. Rajoy era gallego y Feijóo, que probablemente sea el próximo presidente del gobierno, también es gallego. Si nos vamos al siglo pasado, te he ido a buscar nombres. José Canalejas era gallego, de Ferrol, como Franco. Eduardo Dato era gallego, de La Coruña. Gabino Bugallal era gallego, de Puente Areas, en Pontevedra, cerca de tu casa. Juan Bautista Aznar era gallego, también de La Coruña. Portela Valladares, Manuel Portela Valladares, en la República, era gallego, de Pontevedra. Franco, por supuesto, era gallego, de Ferrol, al punto que le puso su sobrenombre a la ciudad durante muchos años, que se llamaba el Ferrol del Caudillo. Y bueno, Calvo Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo, nació en Madrid, pero era hijo de gallegos y él siempre se tuvo por gallego. Bueno, tanto que antes de morir pidió que le enterrasen en Ribadeo, que está en Lugo. El rey llegó incluso a concederle un título nobiliario, no sé si es marqués o conde, de Ribadeo, precisamente, y está enterrado allí. Así que podíamos incluirle, no por nacimiento Calvo Sotelo, pero sí por todo lo demás como un primer ministro gallego. Caray, me han salido un montón de ellos, ¿eh? Y te he dicho solo los del siglo XX. Ya ves tú que la mayor parte de ellos son importantísimos. No ya Franco, pero es que Eduardo Dato fue importantísimo, Canalejas no digamos. Creo que pocos lugares de España han influido tanto en el conjunto del país como Galicia. Mira, cuando yo era joven, no entendía muy bien cómo un lugar tan remoto y tan excéntrico como Galicia había sido tan determinante en la historia de España. Claro, veía otras provincias que estaban a la misma distancia de Madrid que las provincias gallegas, que sé yo, Gerona, Almería, Huelva, etcétera, y veía que su papel en la historia de España pues era sensiblemente menor que el que había desempeñado la provincia de La Coruña, por ejemplo, y eso me llamaba la atención, me lo preguntaba por qué era así. Bien, con 21 o 22 años fui allí por primera vez y empecé a entenderlo. Me costó un poco porque Galicia no es sencilla de entender, pero vamos, hoy lo entiendo a la perfección. Así que como puedes ver, todo juega en contra del nacionalismo regional, que no puede emplear una de las bazas fundamentales de todo nacionalismo, que es la de esgrimir que no hay apenas historia compartida, y la que hay pues ha sido compartida a la fuerza. Esto lo emplean muchísimo los nacionalistas catalanes, es nosotros nos metisteis aquí sin querer y además durante todo este tiempo pues hemos coexistido contra nuestra voluntad. Bien, en el caso de los gallegos cuesta más decirlo, ¿no? A su favor emplean la lengua, eso sí, el gallego, pero claro, el castellano y el gallego son tremendamente parecidos, tan parecidos que se puede leer
leer un texto en gallego sin necesidad de diccionario, salvo alguna palabra suelta. El hablado ya es distinto, sobre todo si te hablan dialectos del gallego, de rurales. Ahí sí que tienes más problemas para entenderlos. Pero vamos, que el gallego puedes ver la TVG, que es la televisión autonómica, sin necesidad ni de subtítulos, por supuesto, ni de doblaje, ni de nada. No habré leído yo cómics en gallego siendo niño, pero tenía un vecino y amigo que era gallego. Y su padre le regalaba cómics de Asterix, que me encantaba, y también le gustaba mucho a él, y me los dejaba. Bueno, pues yo tenía 8 o 9 años y recuerdo a Loita dos Chefes, por ejemplo, que era uno de mis favoritos, pues ese solo lo leí en gallego, porque no lo tenía en... Asterix o Galo también estaba, recuerdo, con 8 o 9 años no tenía ningún problema yo mismo, que no había pisado Galicia en mi vida y aún tardaría 12 o 13 años en pisarla, no tenía ningún problema en entenderlo. Sí que si lo entiende un niño madrileño de 8 o 9 años, no digamos ya un adulto. Vamos, que las dos lenguas son muy parecidas. El gallego, eso sí, es algo más bonito. Es una lengua casi muy poética. Cuando lo lees, cuando los oyes hablar, etcétera, por lo menos nos lo suena a nosotros. Se dejó de emplear en el siglo XIX, sobre todo en las ciudades, pero creo que fue más por cuestiones de prestigio lingüístico. Es decir, los habitantes de La Coruña, o de Santiago, de Vigo, empezaron a hablar castellano porque eso les permitía en aquel momento abrirse nuevos horizontes en otros lugares de España, porque el castellano había adquirido más prestigio del que tenía el gallego. Bien, ese victimismo, el lingüístico, tratan de utilizarlo, pero creo que sin el éxito que tuvieron en Cataluña. Al final, si te fijas, el nacionalismo en Galicia es uno de los elementos que aprovecha la izquierda local, uno de los conformantes de la izquierda local, cosa que, por lo demás, sucede en toda España, en mayor o menor medida, pero que las autonomías con lengua vernácula pues les da más argumentos a favor, les da el argumento definitivo, ¿no? Es que tenemos una lengua distinta, evidentemente, pues somos un país distinto, ¿no? En las dos Castillas, por ejemplo, la extrema izquierda es castellanista. La extrema izquierda, no tanto la izquierda, pero sí la extrema izquierda es castellanista. Son los de tierra comunera y izquierda castellana y demás. Se ven en algunas manifestaciones en Madrid que salen con unos pendones morados, con unos castillos, que al madrileño medio, pues claro, le entra por un oído y le sale por el otro. Y creo que al vallisoletano medio también. Pero forma parte de los elementos identitarios propios de la extrema izquierda. Te estoy hablando en el corazón geográfico del país, que es Madrid de las dos Castillas. Así que claro, ¿qué no vas a encontrar en Asturias, ¿no? En Galicia o en otros lugares que están más alejados de Castilla. Pero vamos, que en Galicia es así. A poco que lo observemos, no hay que darle muchas vueltas. Se puede ver en toda España. En Castilla, además, la izquierda juega la carta pobrista, como en Andalucía. Somos víctimas del Estado español, que nos sometió y ya mantiene esto despoblado. Eso enlaza con toda la narrativa esa de la España vaciada. Vinieron aquí. Claro, en este tema tienen que señalar a Madrid, que al final de cuentas es el malo que sirve absolutamente para todo. Pero bueno, que si ves el tema del nacionalismo está muy sesgado hacia la izquierda en la mayor parte de España, con excepciones, como es el caso vasco y es el caso gallego. El caso de Castilla, es clarísimo. El de Andalucía también. Bueno, en Andalucía se están inventando un idioma, porque sabían que lo necesitaban, el andalú, que es una lengua Frankenstein que una diputada de Podemos habló en el Congreso, no sé si el año pasado o el anterior, muy graciosa, por cierto, no ella, sino la lengua que se puso a hablar, que es pues una cosa creada sobre la base del dialecto del castellano que habla la gente sin formación en el Valle Bajo del Guadalquivir. Me da la impresión que eso no va a tener, y es totalmente Frankenstein, es una lengua creada desde cero, hecha a retales, sobre un dialecto concreto que apenas habla nadie ya en Andalucía, porque los andaluces tienen un nivel de alfabetización igual al del resto de españoles, es decir, muy alto. Mira, hace unos meses, en octubre de 2021, hace no demasiado, la empresa demoscópica sociométrica hizo una encuesta a escala nacional muy interesante. De hecho, cuando escuchaba tu mensaje me he acordado de la encuesta y la he ido a buscar, sobre el tema del nacionalismo. Bien, la encuesta está segmentada por comunidades autónomas. Te doy algunos datos. Ante la pregunta, esta es la pregunta primera de la encuesta, la pregunta es la siguiente: ¿cree que España es una nación indisoluble e indivisible como patria común de todos los españoles? La pregunta no admite equívocos. Bien, a escala nacional, el 68,8% de los consultados dijeron que sí, el 25,8% dijeron que no y el 5,6% que ni sabían ni contestaban, es decir, que no se lo habían planteado nunca. No se habían planteado nunca esa pregunta y por lo tanto no tenían una respuesta. Es muy poquito, como ves, un poco más de un 5%. El resto, estamos hablando de un 68% frente a un 25%. Bien,
Insisto, a escala nacional. Claro, esto no nos sirve de nada. A escala nacional, en esta pregunta en concreto, vamos a encontrar unas diferencias brutales de una región a otra. Si vamos a la regional, nos encontramos con que los más españolistas son los castellano-manchegos. El 87,8% respondieron que sí, que España es una nación indisoluble e indivisible, seguidos de los asturianos. El 83,2% de los asturianos dijeron que España es una nación indivisible e indisoluble, y los murcianos, el 80,9%. Esas, digamos, son las tres autonomías más españolistas. Los menos españolistas son los catalanes, el 43,8%, menos de la mitad, dijo que España es indivisible, y los vascos, el 46,6%. Los gallegos, que respondieron que España es una nación indisoluble, fueron el 65,9%. Algo por debajo de la media nacional, que es pero muy poquito, es el 68,8%. Nada, apenas 2,5 puntos. De hecho, están cerca de los castellano-leoneses. Los castellano-leoneses, el 69% dijeron que España, 69%, casi lo mismo que los gallegos, que España es una nación indisoluble. Y por encima de los canarios, el 65%, de los baleares, también el 65%, de los cántabros, sí, los cántabros. Hay más cántabros que piensan, según esta encuesta, que España no es una nación indisoluble que gallegos, el 64%, los valencianos, el 61%, y los navarros, el 53%. Vamos, que si lo ponemos en orden, Galicia está aproximadamente por la mitad de la tabla. Esta pregunta está segmentada también por el partido al que dicen votar. Y es aquí donde descubrimos la causa por la que hay un 25% de españoles que no creen que España sea indisoluble e indivisible. Entre los votantes del PP y Vox, el 91 y el 92% respectivamente creen que es indisoluble e indivisible. Entre los de Ciudadanos, el 84%. Entre los del PSOE, el 62%, y entre los de Podemos, solo el 28%. Nada más, no llega ni a un tercio. En Cataluña y en el País Vasco, el nacionalismo regional, afecta tanto a la derecha como a la izquierda. Pero no sucede lo mismo en Galicia y en otras regiones. En Andalucía, por ejemplo, el 75,4% de los consultados creen que España es una nación indivisible e indisoluble, ¿vale? Y el 19,8% que no lo es. Si nos vamos a los resultados electorales en Andalucía en 2018, vemos que la franquicia local de Podemos, se llama Adelante Andalucía, obtuvo el 16,1% de los votos. Más o menos, como ves, la cosa por números encaja. En Galicia, en esta encuesta, el 23,9% de los consultados dijeron que España no es una nación ni indisoluble ni indivisible. Si nos vamos a los resultados de las elecciones autonómicas de 2020, las últimas antes de esta encuesta, lo que vemos es que el BNG obtuvo el 23,7% de los votos. Bueno, en este caso encaja como un guante. El BNG, como bien sabes, es un partido netamente de izquierdas. No hace falta que te lo explique porque los conoces mejor que yo. Mira, te doy un dato más que tiene esta encuesta. En la misma encuesta hay una pregunta que dice: ¿cree que España es un estado opresor que domina por la fuerza a los pueblos de la península ibérica? Bien, el 11,4% de los catalanes cree que es así, que España es un estado opresor. El 9,9% de los vascos y el 2,4% de los gallegos. De hecho, hay más madrileños, el 5%, y castellano-leoneses, el 6,3%, que creen que España es un estado opresor que gallegos. Bueno, el doble de madrileños, según esta encuesta, creen que España es un estado opresor que gallegos. Evidentemente, eso del estado opresor es un mantra que habrás oído algunas veces, de la extrema izquierda, que no son muchos los que lo compran, pero permite hacernos una idea de cómo el nacionalismo regional en España está, como te decía antes, muy escorado hacia la izquierda. Galicia en esto no es una excepción, para nada. Es de hecho la norma. La brecha que separa a los nacionalistas gallegos de los que no lo son es básicamente la misma que separa a la izquierda de la derecha en Galicia. Con esto no estoy diciendo que todos los de izquierdas tengan que ser nacionalistas y que todos los de derechas tengan que ser españolistas, pero si vemos los números, la cantidad de españolistas de izquierda son poquitos y de nacionalistas de derecha también son poquitos. Esto, claro, a gente como mi estimado Miguel Anxo Bastos pues le molesta, porque él es un nacionalista gallego de derechas, pero los que son como Bastos en Galicia pues son muy pocos, esa es la verdad. Bien, queridos, pues he dejado lo mejor para el final, este tema que nos traía René desde Vigo, que como os he dicho, daba para bastante. Con esto ya damos por concluida la contrarréplica de hoy domingo, y ya sabéis, os invito a que regreséis por aquí mañana.